Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión del curso taller de razonamiento probatorio en materia laboral. Pues bueno, vamos a comenzar rápidamente. Nos habíamos quedado en la teoría general del proceso. ¿Qué vamos a retomar de la teoría general del proceso? Que es la rama del derecho, que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado, del ente encargado de administrar la justicia, y que fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener una actuación del derecho positivo en los casos en concreto. De ahí que su objeto de la teoría general del proceso es regular la función jurisdiccional del Estado. ¿En qué? En las soluciones de los conflictos o controversias entre particulares y de estos con el Estado mismo, sus entidades y funcionarios. Declarar con certeza ciertos los hechos o los derechos subjetivos o situaciones jurídicas concretas en la ley. Esto requiere de formalidades. En el derecho del trabajo, este tipo de tutela del Estado es la que constituye el orden jurídico y el fin del derecho procesal que genera la armonía y la paz social. Los principios fundamentales de la teoría general del proceso o del derecho procesal, del derecho adjetivo, son aquellos que tienen las bases generales, tales como el interés público o del general del proceso, de un carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional, es decir, las reglas que están establecidas en la ley, en la parte adjetiva, son reglas que el juzgador tiene que seguir sí o sí, no puede saltarse etapas, no puede inventar etapas, lo platicaba el maestro Ricardo en la sesión del coloquio el lunes pasado, esa imposición del juzgador de imponer una audiencia de conciliación previo a la audiencia preliminar, algo que no es nada nuevo en el modelo tradicional, alguien lo inventó a propósito de la reforma del 30 de noviembre del 2012, sacar un auto de erradicación en la que se citaba a las partes a una audiencia de conciliación, quizá un viernes. Normalmente en la Junta Local de la Ciudad de México se acordaba así, salía el acuerdo de admisión o auto de erradicación del expediente, de la demanda, y se señalaba una fecha de audiencia en viernes para conciliar. Y a los 8 días se planteaba la eh, audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Esto lo recoge este nuevo modelo, o algunos juzgadores lo han estado recogiendo, pero esto está en contra de las reglas procesales, de donde sacan una audiencia previa, y menos con una sanción, algo que en el modelo tradicional pues, lo entendía perfectamente las juntas, no te puedo obligar, hay un principio de voluntariedad no solamente en el procedimiento, hablando de la conciliación, sino de la propia conciliación. No puede haber una conciliación de manera obligada. Esto es incorrecto de acuerdo a los principios de la conciliación. Pero hablando de esta función jurisdiccional que está vigilada y que está regida por algunas reglas de carácter procesal, pues bueno, no dista mucho del cumplimiento de otros principios como el de legalidad, el de objetividad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos se basan y a lo mejor dicen, no, pues sabes qué es que yo le tengo que dar sencillez al proceso, que son todos los principios, economía, sí, pero no te equivoques, dentro de las reglas procesales no te las puedes saltar y no puedes inventar una audiencia de conciliación, sino ve y dile al legislativo que reforme la ley y que antes de la audiencia preliminar debe de haber obligatoriamente una audiencia de conciliación. Sí, solo sí, pudieras realizarlo de esa forma. Si no, no. Porque la teoría general del proceso te marca que no lo debes de hacer. Los principios del procedimiento que miran a la organización de estos principios dispositivos deben de guiar al juzgador hacia un objetivo que lo marca el 17 y que ya lo estudiamos, ¿no? Al final de cuentas,
después de un debido proceso, después de seguir las reglas procesales, otorgan una sentencia o, bueno, llega a una solución del problema. Dice Adrián que no pudo entrar, no sé por qué, todos están entrando. Déjenme contestarle, ¿eh? Voy a tomar y me van a ver un poquito aquí desenfocado y déjenme decirle. Está en el grupo, me hubieran ayudado. Inténtalo, casi todos están dentro. Ahí está. Ya le contesté a nuestro buen amigo Adrián. Espero que se conecte de manera pronta. Pero bueno, entendemos, el martes pasado me entendieron perfectamente ustedes a mí. Y a veces las conexiones no con las ideales, ¿no? El internet no nos funciona. Le pasó también el martes pasado a la licenciada Brenda, pero tratamos de ser conscientes de todo. En ese sentido, para entender el tema probatorio y sin afán de profundizar en esta teoría general del proceso, que es profunda, acuciosa y técnicamente compleja, básicamente vamos a hablar y constituir la base del estudio en conceptos fundamentales, principios que regulan su estructura. Y algunos teóricos basan esta esencia de todo proceso jurisdiccional en tres fases. Número uno, el presupuesto, el efecto jurídico perseguido por cada una de las partes. Yo interpongo una demanda y hago un presupuesto. Le pongo al juzgador una situación, una hipótesis, una postura incluso. La parte demandada, al contestar su demanda, también da sus ideas, sus presupuestos, sus postulados, su postura. Fase número dos, el procedimiento. Ya una vez establecido por las dos partes, que aquí en el procedimiento laboral, en el nuevo modelo de justicia laboral, lo planteamos desde la demanda, contestación de demanda, réplica contra réplica, en un procedimiento liso y llano, pudiéramos decirlo así, sin aristas. Pudiera haber prevenciones, pudiera haber reconvención, pudiera haber otras cosas que formen aristas. El reclamo o la solicitud ante la autoridad no es un reclamo, es una solicitud de la aplicación de una providencia cautelar. Eso puede formar algunas aristas que, de alguna u otra manera, desvíen el curso normal de este procedimiento, establecido también en la ley cómo se debe desarrollar cada una de ellas. Por eso esta segunda fase es interesante, porque ya nos habla del procedimiento. Dentro de esta fase escrita, bueno, dime cómo debo de seguir, cuáles son las reglas. Esto como una unidad esencial del derecho adjetivo. Es todo acto que constituye el desarrollo o sustanciación de todas y cada una de las fases del proceso jurisdiccional. Estas son las conocidas por algunos teóricos como las garantías constitucionales del 17 del artículo 17 de nuestra Constitución. Entre ellas, dentro del procedimiento, están las garantías jurisdiccionales de la organización judicial, cómo va a estar organizado, cuál es mi autoridad competente, debe de estar siempre para poder interponer una demanda, para contestarla, etcétera, etcétera. Garantías de las partes, para la parte actora, el tener el derecho a la acción, y para la demandada, el de interponer sus excepciones y defensas, sea cual sea. Y si no, no estaría completa. Les comentaba a ustedes de esos terceros llamados a juicio que yo estoy intentando en un procedimiento y que me dice la jueza simple y sencillamente que no. Yo le he dado las razones y fundamentos, además de cumplir con todos los parámetros para llamar al tercero interesado, ya se las di y de todos modos ella dice que no, que porque ella va a averiguar la verdad con ello. Y yo le digo, pues espérame, yo no los puedo llamar como demandados, pero sí como terceros interesados. Obviamente
ahorita no les causa ningún perjuicio el procedimiento, pero si los llamas, claro que les va a causar un perjuicio y tienen el interés de defenderse, incluso de ser escuchados, pero también para mi debida defensa. ¿No? Si no tengo yo una debida defensa, pues bueno, eh, me estás violando mis garantías constitucionales. Y algo bien importante dentro del procedimiento, las garantías del cumplimiento de las formalidades del procedimiento, que es el todo un debido proceso. Todo lo que marque el debido proceso me lo debes de respetar. Y la fase número 3, la finalidad, dictar una sentencia. El acto de expresión final del ejercicio de la función jurisdiccional que pone fin al procedimiento. Esto lo vamos a ver mañana, vamos a empezar a analizar el tema de la sentencia en el curso Sentencia, Amparo y Ejecución, a propósito de lo que estamos hablando el día de hoy. Vámonos a la teoría general de la prueba y déjenme compartir pantalla para empezar a hablar un poquito de estos temas. Una vez conocida la estructura básica del proceso, resulta relativamente fácil apreciar que la prueba se encuentra ligada a cada una de las fases. Pues desde la demanda se manifiestan a la autoridad inferencias fácticas, hechos. La parte demandada también manifiesta sus hechos, esas inferencias fácticas, lo cual es importante para el desarrollo del proceso jurisdiccional. Y la propia sentencia, muchos de los juicios de amparo que se otorgan en el modelo tradicional, que pasaba antes y sigue pasando hoy en día, es el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal por no ser exhaustivos y coherentes al momento de emitir la sentencia. Artículo 841 y 842, los principios de exhaustividad y congruencia de toda sentencia del, de la autoridad laboral. De toda autoridad, pues bueno, estamos centrando nuestro estudio en el derecho del trabajo. Luego, entonces, la sentencia tiene que ser coherente con lo que dijeron las partes. En las últimas 4 décadas, la doctrina probatoria ha venido desarrollando el tema del razonamiento probatorio con teóricos contemporáneos que tenemos aquí en la lámina, como Michel Tarufo, Jordi Ferrer, Jordi Nieva, Parra Quijano, Carmen Vázquez, que han realizado aportaciones importantes en esta área desde la teoría general de la prueba. Lo único que yo puedo poner, y lo mencionaba en la parte final de la clase del martes, lo único que yo puedo poner como crítica en general, ya en cada teoría podremos hacer algunas críticas, pero en general, pues, podríamos decir que todos ellos, en primer lugar, no han llevado procedimientos. Por ahí hay una conferencia, una plática que llevó Jordi Ferreri, que casualmente, esto en materia penal, cuando estaba desarrollando el modelo de justicia penal, 2008, 2010, y por ahí un ministerio público le dice, bueno, ¿cuántos juicios ha llevado usted? No, ninguno, ninguno. Entonces, ellos son 100% teóricos, ¿no? Y sus teorías nos han ayudado, a mí, por ejemplo, o en lo particular, en una opinión muy personal, me ha ayudado muchísimo a crear dudas y invitarme a estudiar y a explorar estos conceptos, estas nuevas teorías dentro del el razonamiento probatorio, ¿no? Es muy, muy importante. Una de esas teorías es los estándares constitucionales de la prueba, ¿no? Lo que llama Michele Tarujo como los estándares constitucionales de la prueba. Pero está la teoría de la verdad, la teoría del hecho, que ya la jueza de Aceri Palacios también nos estuvo hablando un poquito de ello. Aquí la pregunta real es, ¿sirve o no sirve en todas estas corrientes contemporáneas sobre el razonamiento probatorio para poder desarrollar una teoría general de la prueba, perdón, una teoría de la prueba específica para el derecho del trabajo? Claro que sí, sí nos ayuda incluso para poder desarrollar una propia.
porque la segunda crítica que yo lanzo, y lo decía la clase anterior, es que poco se ha escrito acerca del razonamiento probatorio en materia del trabajo. Siempre se basan en todo la parte adjetiva, sí, pero no específicamente en en la cuestión probatoria, que nos resulta muy interesante, muy sui generis, a diferencia de otras materias. Dice Jordi Ferrer y sostiene, y ya había hecho una crítica a esto, que el proceso judicial debe de servir para averiguar la verdad, y si no es así, no sirve. Esto lo puede decir a un teórico que nunca ha juzgado. En lo particular, que me ha tocado juzgar, que me ha tocado dictaminar muchísimos asuntos, eran 30 al mes nada más, del 2012 al 2018, nada más echen el cálculo, y además a veces yo no hacía 30, a veces hacía dictámenes 45 hasta 50, llegué a sacar en un mes. Llegó, y la verdad es que lo debo decir con mucho orgullo de haber participado en esa época en la Junta Local. No sé cómo estén ahorita, pero del 2012 que llegó la presidenta en aquel entonces en la Ciudad de México, Darlene Rojas Olvera, que fue quien eh, tuvo a bien invitarme a trabajar a su equipo de trabajo, y desarrollamos, había mucho rezago en el dictamen, y llegamos en el 2017 a ya no tener dictamen. Por ejemplo, en la Junta 11 estaba la hoy jueza en reserva Sonia Santillán Montoya, que va a ser quien cierra el coloquio. Ella era mi compañera ahí en la Junta Especial número 11, junto con Araceli Avilés, y terminamos con todo el dictamen. En el 2017 ya no teníamos. Tan es así que nos fuimos a dictaminar otras juntas. Ya nos asignaban y decían, ¿sabes qué? Pues ahora te vas a esta junta o te mandan expedientes de esta junta, y empezamos así. Y muchas juntas se quedaron sin dictamen. Seguía el rezago, no era que habíamos terminado con todo, tampoco hay que decir las cosas como son, porque había mucho rezago dentro del procedimiento. Ya se estaban atorando los asuntos porque nosotros no teníamos para dictaminar, porque no se había cerrado instrucción. Entonces, eh, trabajamos muy duro para lograr esto, pero al final de cuentas, en muchos de los asuntos no averiguábamos la verdad, y nos íbamos a ir por esa regla subsidiaria de la carga de la prueba, que ahorita vamos a hablar de ella. Dice otro postulado que la consecuencia jurídica normalmente no corresponde con la realidad del hecho. Eso es totalmente cierto. El, el juzgador difícilmente va a llegarse o va a llegar a una verdad, a la verdad objetiva, a la verdad real del hecho. Es imposible. Necesitaría trasladarse o tener una bolita mágica ahí para poder llegar a esa verdad, ¿no? Para llegar a la respuesta de si sirve en toda esta corriente contemporánea, ¿no?, para el derecho del trabajo, debemos considerar también las bases de estudios como de teóricos ya clásicos como Jeremy Bentham. No sé si han escuchado de la teoría bentaniana, que él decía, no importa, parte de ello también habló un poco la jueza, a mí lo que me interesa es averiguar la verdad, no me interesa lo demás, no me interesan las reglas procesales. A Jeremy Bentham no le interesaban las reglas procesales, lo que le interesaba era cumplir con ese objetivo, y lo que decía Jordi Ferrer, averigua la verdad, cueste lo que cueste, no importa si la prueba es ilícita, trasladando esto, y si hay pruebas ilícitas en el derecho del trabajo. Eh, Nada más que no habrá que confundirlas, pero ya más adelante hablaremos de ello. Ayer en mi evento no le importaba, oye, si tú quieres ofrecerla ya antes de que estemos desarrollando la audiencia de juicio, no importa, ofrece la prueba, yo te la acepto, porque a mí lo que me interesa es averiguar la verdad. Esto lo plasmó Jeremy Bentham en el libro Tratados de Pruebas Judiciales, que data de 1825, pues, o sea, teóricos clásicos. Y él tenía esa visión. Otro de los clásicos, Jonathan Cohen, con el libro Lo probable y lo demostrable.
que aquí, bueno, él pretendía que, de acuerdo a reglas probabilísticas, se llegara a la verdad de algunos asuntos a futuro, cosa que, bueno, eso es imposible, ¿no? Eso también es criticable, pero estos estudios nos ayudan a poder entender muchos otros postulados que sí son aplicables, ¿no? Como no puedo yo probabilísticamente averiguar la verdad, o saber cómo va a salir un juicio. En la Junta Local, así como digo las cosas buenas, digo las cosas malas. Esto en el desarrollo del 2012-2018, bajo la dirección, la presidencia de Darlene Rojas Olvera, también hicieron cosas que me pareció una barbaridad. Y ayer me estaba acordando de esta estudiosa del ITAM, bueno, estadística, y lleva otras cosas. Ya después se puso a estudiar Derecho y Derecho Laboral. Por ahí el otro día vi que iba a dar una conferencia y dije, qué bárbaro, ojalá y ya haya estudiado y conozca un poquito más. Platicábamos en el curso de, era el día de ayer, acerca de la suspensión y la interrupción. Ahí ya fue, se llama Joy Satka, algo así, esta persona, y implementó algo. Allí en el ITAM la dejaron hacer muchas cosas, y cuando me invitaron a participar en ese proyecto, yo puse luces rojas. En un proyecto que se decía, bueno, se llamó Calculadora de Conciliación. ¿Y a qué se refería esto? Fueron a la Junta Especial número 7, sacaron muchos expedientes del archivo, ya terminados los juicios, empezaron a hacer un análisis de esos expedientes, las partes, a quién demandaban, qué demandaban, cómo resultó el juicio después. Después de hacer un análisis de muchos expedientes en la Junta 7, toda esa información la llenaron una base de datos. El objetivo era que, de acuerdo a esa información obtenida de esos expedientes, que ahí fue donde yo llamé primero la atención, dije, a ver, espérame tantitito. Creo que a cada una de las partes, aunque el juicio ya está terminado, tendrían que preguntarles si dan permiso de analizar su expediente. Si no, estaríamos violando sus derechos ARCO, ¿no? Sus datos personales y ocupándolos para estadísticas. Eso no me parecía bastante grave. Y fue la primera llamada de atención que dije, esto no está bien. Pero después la conclusión, y lo hicieron. Si alguien visitó la Junta Local en los años 2015, 2016, 2017, incluso hasta el 2018, había unos chicos, iban entrando en las escalinatas, y había unos chicos en un stand que decía calculadora de conciliación. Y al viejo estilo del coyotaje abordaban al trabajador perdido, que andaba buscando la procuraduría, que andaba buscando quien lo asesorara. Venga, venga para acá. ¿Qué pasó? A ver, ¿es usted un trabajador? Sí, 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 yo vengo a buscar asesoría. Ah, pues bueno, venga, aquí le apoyamos. Dígame su nombre y le sacaban los datos. ¿A quién va a demandar? ¿Qué va a demandar? ¿Qué le pasó? Eh, bueno, de acuerdo a todos estos datos que usted me da, probabilísticamente, déjeme decirle que tiene un 60% de ganar su juicio, un 80, un 60. Lo más raro de todo es que para convencer al trabajador de que llegara a una conciliación, le decían, tienes menos del 50% de ganar tu juicio. No te conviene, vas a perder el tiempo, no vas a obtener lo que quieres. Y trataron de convencerlo con esa estadística probabilística al viejo estilo de la teoría de Jonathan Cohen, a que no demandara. Y eso obviamente, era inhibir la demanda. Yo en conferencias ya en el 2016, 2017, recuerdo que impartía clase en la UNAM y daba algunas conferencias, yo viviendo todavía en la Ciudad de México, y yo decía, esto está mal. Esto es inhibir la demanda. La conciliación no es eso es otra cosa. Pero bueno, esas eran las realidades. En el siglo pasado,
Michele Tarufo, en las últimas 2 décadas del siglo pasado, desarrolló la teoría de la prueba de los hechos. Y ya una obra que se está volviendo clásica es esta, La prueba de los hechos. Es un libro de Michele Tarufo y dio una nueva idea a los estudios en cuanto al razonamiento probatorio. Y dio 3 ideas principales que yo destaco. La primera, una relación de la finalidad en el proceso judicial entre la prueba y la verdad. Es decir, la verdad tiene que estar íntimamente ligada con la prueba. La verdad judicial solamente cobra sentido si existe relación entre el medio de prueba que ofrecen las partes, el desahogo en el proceso y la verdad judicial de los hechos a la que llega el juez. Ojo, la verdad judicial. Y eso es para que se acerque más. Lo cual en muchas de los casos no se puede llegar, se los comentaba, con un cúmulo de medios de prueba ofrecidos por las partes, al final decimos, ups, no llegué, no tengo una verdad judicial. ¿Y ahora cómo le hago? Todas las confesionales que me ofrecieron, pues a todas dijo que no me sirvió para nada. Las testimoniales tampoco me sirvieron para absolutamente nada, porque la relacionaron con todos los hechos y es difícil que un testigo haya presenciado todo, ¿no? Desde el inicio de la relación laboral hasta el despido. Es incoherente. No le doy valor a ningún testigo. No me ofrecieron documentos o me ofrecieron documentos los cuales pues acreditaban algo, quizá hechos que no estaban controvertidos. Los informes tampoco, nunca llegaron los informes y terminamos declarando los desiertos. Entonces, de ese cúmulo probatorio que normalmente se ofrece en el derecho del trabajo, no averigüé la verdad. ¿Y ahora qué hago? Y vuelvo a repetir, está la salida que es la carga probatoria, ¿no? Y algunos otros aspectos, como en el modelo tradicional, como la oferta de trabajo y la reducción de la carga probatoria, etcétera, etcétera. Todas esas aristas que también se formaron dentro del procedimiento en las juntas de conciliación y arbitraje. Segunda idea de Michele Tarufo a destacar. En el contexto de la primera, el concepto de verdad solo tiene sentido en el proceso judicial si de él se obtiene la verdad como correspondencia. Para el abogado postulante resulta primordial que las inferencias fácticas, los enunciados fácticos que planteó en su demanda y que el demandado correlativamente contestó, pues bueno, sea una verdad existente, que sea coherente con la realidad. Sucedía mucho con el outsourcing y con modelos o modalidades de contrataciones que se empezaron a inventar las empresas, ejemplo Walmart, que empezó a crear los contratos por comisionistas, ¿no? Yo no tengo ningún trabajador, todos son comisionistas. Esto, a pesar de que pues sí, la verdad no te pudieron acreditar una relación de trabajo, esto dista mucho de la realidad. Vean la diferencia. No me pudiste acreditar una relación que te negaron, sin embargo, la realidad es que no manches, vamos a Walmart y vemos a todos trabajando. Y el cajero no es comisionista, el que está acomodando no es comisionista, y bueno, ese tipo de realidades, ¿no? Y que se fueron desnudando poco a poquito. Yo recuerdo este tipo de juicios y me tocaron mucho porque yo dictaminaba en la 11 y la 11 y la 12 nos tocaban lo que nosotros definíamos como servicios. La prestación, digo, todos prestan servicios, pero los deseamos como servicios, como las tiendas de autoservicio. Y nos tocaban Electra, Walmart, Aurrera, todas estas tiendas de autoservicio y hasta el changarrito, la tienda de abarrotes, la tienda, hay la clapalería, todos estos nos tocaban ahí a nosotros en la Junta 11 y 12. Pero ya no sé qué letra sea, ¿verdad? Pero con eso que las fusionaron
también en un esquema político, nada que ver. No es cierto que ya llegaron a un momento tal que ya no tenían que tener 20 juntas, sino 10, y fusionaron las juntas pares, como en el caso de la 11 y la 12, que tenían el mismo conocimiento de la rama de la industria, a las cuales conocían, substanciaban y resolvían los asuntos. No, la verdad es que siguen igual, simple y sencillamente los cambiaron de letra y por los espacios, que siguen siendo dignos, no estamos como antes de que la Junta Federal se fuera lejos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, dónde se fueron, ¿no? Que se acuerdan que eran unos huevitos y que apenas cabíamos bueno, que muchos lo conocían como el mercado, ¿no? Vas a ir a la Junta, sí, voy a ir al mercado, ¿no? Por los espacios tan indignos que hay. Pero bueno, tercera idea de Michele Tarufo a destacar. No existen verdades absolutas, esto es bien importante y además que nosotros como parte y además el juzgador debe de entender. En las resoluciones judiciales no existen verdades absolutas. Esta se desvanece proporcionalmente en la medida de la cantidad y la calidad de medios probatorios ofrecidos y desahogados. Dice Michele Tarufo que la verdad es una condición necesaria, pero no suficiente de la decisión judicial. Estos postulados de estos teóricos clásicos y contemporáneos, de verdad que son bien importantes para poder entender eh, el, eh, el razonamiento probatorio. Este es un razonamiento, un silogismo, silogismo sencillo, eh, que se basa en estas teorías para entender cómo un medio probatorio puede acreditar o puede ayudar al juzgador a encontrar la verdad. Aquí tenemos una condición fáctica, el despido, la consecuencia. Bueno, si no me entregaste el aviso de rescisión, debe haber una consecuencia, que se entienda que ese despido fue injustificado. Y entonces aplicamos la norma, el artículo 47, que ya lo vemos en defensa preventiva para las empresas, ha cambiado el esquema normativo y también, obviamente, de aplicación de la norma. Aquí vemos un ejemplo de lo que puede ser o puede desarrollarse en un juicio, hablando de verdades, hablando de la verdad, de la teoría del hecho, de la verdad, de la prueba y el proceso. En primer lugar, hay que entender que un hecho es un acontecimiento o un suceso. Ahora bien, un hecho jurídico es el acontecimiento o suceso que entraña el nacimiento y la transmisión o extinción de derechos y obligaciones. En el derecho del trabajo, incluso el solo hecho de prestar el servicio, eso crea derechos y obligaciones. Yo ya te presté el servicio, ahora págame. Este hecho puede o no acontecer por la voluntad de una o varias personas. Es decir, en los hechos jurídicos no hay la voluntad para que produzca efectos y consecuencias del orden jurídico. No es mi voluntad que seas mi trabajador, contratarte como mi trabajador. Ah, pero ¿qué crees? Que yo ya te hice el trabajo. Sí, pero yo no quiero que estés trabajando conmigo. Sí, pero yo te estoy haciendo el trabajo. En la Junta, recuerdo que resolví un asunto de un viene-viene. Viene-viene que trabajaba afuera de una taquería. El viene-viene acomodaba los autos que iban a comer. Pero este viene-viene duró muchos años ahí. Por ser agradecido con el dueño de la taquería, pues bueno, cuando ya terminaba de acomodar los autos, mientras no tuviera ocupación aquí en su labor que él hacía y que le daba la gente que dejaba su auto ahí, aquí está para el refresco, y eso era lo que percibía. Cuando estaba desocupado, se iba a la taquería y pues limpiaba la barra, recogía los platos, cargaba los refrescos, los metía y le ayudaba llegaba la materia prima y le ayudaba al taquero. Resulta y resalta que llegó un momento en que le dijo, sabes que ya no puedes estar aquí, ya
ahorita sí los viene. Hubo en Ciudad de México en aquellos años algunos problemas ahí con los viene, y dijo, ¿qué crees? Ya no puedes estar aquí, perdóname, ya ni los carros van a poder estar estacionados, se tienen que ir estacionados a otro lado, etcétera, etcétera. Total, él ya no podía estar eh, haciendo su labor de viene, de acomodando los carros y cuidándolos, se supone que los cuida. Y demanda al taquero por un despido injustificado. Vean cómo el taquero no quería, es más, ni siquiera le estaba trabajando a él. Aquí la voluntad del patrón, y lo pongo entre comillas, pues no estaba autorizado o no estaba autorizando a que trabajara esta persona. Y solito llegó y empezó a trabajar. Al final no acreditó la relación de trabajo. Algunos testigos complicaron este hecho de, bueno, pues pareciera que sí trabajaba ahí, ¿no? Por el tema de limpiar, por el tema, pero nunca acreditó que el taquero le pagara eh, un salario, que le diera órdenes, ¿no? Y hay por ahí dentro de la confesional, una manifestación del actor y que decía que pues, no le pagaba el salario y tampoco le daba órdenes. Entonces absolvimos a este patrón, pero vean, y aquí lo importante es en cuanto al hecho jurídico, la voluntad del supuesto patrón no estaba ahí, nunca la manifestó. Pero había consecuencias y efectos jurídicos. Tan es así que esta persona, el viene, tuvo el derecho subjetivo de demandar, produjo efectos jurídicos, consecuencias. El hecho jurídico es cualquier acontecimiento, entonces engendrado por la actividad del ser humano, que el derecho lo considera para crear una situación jurídica en general, permanente o limitada. Puede ser que yo solamente llegué y pinté la barda. Nada más tenía que hacer eso. Pero a lo mejor tardé un mes en pintar una super bardota, ¿no? Y el patrón me estuvo depositando mi salario cada semana. Cada semana me pagan. ¿Qué crees? Te puedo demandar. No existió voluntad del dueño de la barda que dijo, pues sí, píntamelo, ¿no? Nos acaba de suceder en Hidalgo, salimos muy bien en ese asunto, lo pudimos también, ya como abogado de parte, una persona que llegó y dijo, oiga, pues denme oportunidad de trabajar, ¿no? No, pues la verdad es que no tengo trabajo. Estos se dedicaban a la construcción, el patrón. Eran ahí, ¿cómo se contratistas. Y casualmente, un día antes le habían dado para limpiar un terreno. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo un terreno, nada más ve y vigila porque ya llevaron cierto material, cierta herramienta y tienes que vigilar que, pues, bueno, no se la vayan a robar, ¿no? Porque mañana empezamos a limpiar, pero nada más es oye y con eso lo demando. Vean cómo es limitada este acto jurídico, este hecho jurídico, solamente fue limitado para eso y lo demandó. Algunos teóricos consideran que después de que las partes hayan presentado la demanda, las inferencias fácticas, los hechos, y que pues, haya una contestación, que haya una réplica, una contrarréplica, y después de haber sido admitidos los medios probatorios, desahogados los elementos de juicio y valorados para la prueba, ellos deben de crear convicción en el juzgador para resolver. Pero es muy complicado, a veces es imposible que el juzgador averigüe la verdad con todo esto. Esto es una postura en la que concuerdo al 100% que lo que dice en el segundo postulado Michele Tarufo. ¿Por qué? Vean esta imagen. Yo digo la verdad, el viene dijo pues, la verdad de las cosas. Y aparentemente para él había una relación de trabajo. El taquero llega con su subjetividad de sus hechos y dice la verdad, ¿sabes qué sucedió esto?
Para mí no hay una relación de trabajo y esta es mi verdad. Y existen los testigos que incluso tratando de ser objetivos, es la prueba más subjetiva de todas. Cuando nos adentremos al tema testimonial, vamos a ver cómo tiene que cumplir con ciertos requisitos una testimonio. Y cómo ahí les voy a vender el dulce de que es preferible, lo que decía la señora jueza, referirnos específicamente en un hecho a qué testigos me refiero y cuando ofrezco en mi medio probatorio, relacionarlo exclusivamente con ese hecho para poder acreditar lo que yo quiero. Y es más fácil. Pero bueno, eso cuando hablemos de la testimonial se los voy a compartir, a comentar. Hablaba de estos testigos, vamos a suponer lo clásico, 3 testigos. Ofrezco 3 testigos sobre un hecho. Y vamos a pensar en que estos testigos sí estuvieron ahí, objetivamente estaban ahí, conocieron el hecho, lo vieron, lo conocieron. Sin embargo, por la naturaleza humana, lo que percibieron, lo que vieron, lo que escucharon, las intenciones, la interpretación que le dieron, lo que recuerdan, es meramente subjetivo. Y entonces cuando van y manifiestan la verdad de los hechos, puede ser que haya discrepancia en lo que digan. A lo mejor un testigo se dio cuenta que estaba el trabajador, una persona que lo despide, y había 10 personas ahí. Otro testigo dice, no, solamente estaban ellos dos y vi otras 2 personas, bueno, yo y otra persona. A lo mejor el otro testigo dice, híjole, pues yo nada más me percaté que estaban ellos dos. Entonces ahí ya no hay veracidad en sus dichos, o sea, pues uno me dice que estaba uno, otro 10, otro 3, pues híjole, como que no les voy a creer. Y tan subjetiva es y tampoco creíble la testimonial. Y a veces basamos todo en las testimoniales. Que el, los testigos a veces son contestes, lo que conocemos como, es que tenemos testigos que son contestes. Dijeron muy bien todo. Y están diciendo la verdad. Nosotros, oye, es que está diciendo la verdad. Pero ¿qué crees que el juzgador al momento de valorarla dijo que estaban aleccionados? Estaban sus respuestas tan iguales que no le creo. Están preparados esos testigos para decir lo que, eh, lo que les indicó el abogado. Lo peor de todo, y vemos dentro de toda esta imagen, que fuera de ese pensamiento está el hecho y la verdad, esa verdad objetiva, lo que verdaderamente sucedió. Y eso es lo complicado. Por ahí en el manual del participante extiendo más estas teorías del hecho, de la verdad, del proceso y pues bueno, hay teorías como la cognoscitiva y la persuasiva. Les manejo ahí en el manual del participante estas teorías y cuáles son las diferencias entre la teoría cognoscitiva y la persuasiva. Les decía, y para explicárselos de manera muy sencilla, no es lo mismo persuadir a alguien que convencerla. Al ratito juega Pumas Chivas, ¿no? 2 equipos muy populares. Yo tenía miedo, dije, a ver si no tengo la sala vacía, porque a ver si no empieza el partido a las 8 y o a las 7 y no voy a tener alumnos, ¿no? Pero no, me percaté que empezaba a las 9 de la noche. Pero vamos a suponer que alguno de nuestros compañeros, Aarón, por ejemplo, le vaya fervientemente a el equipo Pumas y él sea Puma de corazón.
Y yo traté de decirle, híjole, Aaron, ¿qué te pasa? Pues cámbiala a las Chivas. O sea, Chivas es puros mexicanos, mira, es el mejor equipo, tienen más títulos, trae al mejor delantero, el mejor portero. Deberías de cambiar a las Chivas. Aaron, ¿cierto o falso que tienen al mejor portero, al mejor delantero, que todos son mexicanos, que hay que aplaudir y todo eso? Y Aaron me va a decir, sí, híjole, sí, la verdad es que sí, Hugo, sí tienes la razón, sí tienen al mejor portero, sí tienen al mejor delantero y están jugando muy bien y lo persuado para que acepte que las Chivas son mejores que los Pumas, pero no lo voy a convencer a que cambie. Él es Puma de hueso colorado y dice, pues sí, o sea, me persuadiste y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Tu verdad que me estás manifestando es cierto, pero eso no va a hacer que me convenzas a que yo me cambie de equipo. Yo le voy a ir a los Pumas al ratito y voy a echarle porras y no voy a cambiar de opinión, porque no lo convencí, porque no le di suficientes elementos o más elementos para poderlo convencer. Y esa es la diferencia entre la persuasión y la convicción. Convencerlo. Y eso es lo que queremos. Nosotros como abogados de parte, lo que queremos al juzgador es convencerlo. A veces si no lo podemos convencer, por lo menos lo persuadimos. Maestro, Adelante, adelante, si por me favor. permite, si me permite un comentario, Adelante, por favor. escuchándolo con atención, maestro, la historia del viene, ¿verdad? Nada más como un dato complementario, y dicho con todo respeto a- al gremio de los abogados, ¿verdad? Parafraseando esa frase que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, también me parece, maestro, que detrás de un viene hay un abogado pillo y bribón, ¿verdad? Porque el viene no podría por sí solo lograr eso si no fuera porque contara con la complicidad y la motivación del impulso de un abogado bribón, maestro. Solamente un comentario que yo quería aportar, maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, y es que al final, acuérdense, siempre les digo, hay que ser, y trato yo de ser objetivo. Eh, el, el abogado bribón que dice el maestro Ricardo, pues a lo mejor no es tan bribón. Hay algunos que sí, compagino con el maestro Ricardo en ese sentido. Pero si te llega una persona y te dice, yo soy trabajador, yo fui trabajador, pues bueno, él tiene derecho a esa legítima defensa, a que tú lo representes como abogado, ¿no? Y el bribón, creo que estamos en una línea muy delgadita entre el bribón y el abogado que cumple con su chamba. ¿Cuál es la línea delgadita? Es el que creo que el abogado bribón antepone sus intereses ante los intereses de su representante. Ese es el abogado bribón. Les comentaba yo hace unos días que arreglamos hace como 2 semanas unos asuntos que teníamos con una eh, este, es que no sé cómo llamar, un establecimiento de hamburguesas eh, bastante bien establecidos en una plaza comercial y todo. Pero al final de cuentas, los patrones eran personas físicas. Llega, los trabajadores son 3 en sí, que están con nosotros, que los despiden. Esos 2 asuntos ya los arreglamos. El otro no lo hemos podido arreglar porque ni siquiera han emplazado. Está ahí atorado, no sabemos por qué. Pero estos dos los teníamos ganados, pero ganados, maestro Ricardo. Bueno, a todos se los comento. Pero a propósito del comentario del maestro Ricardo. Los teníamos ganados. El primero, una trabajadora infantil, que al contestar la demanda, el abogado, que también hay bribones de aquel lado de parte demandada, porque no son éticos y no le dicen, oye, ¿sabes qué? Te mereces una mejor representación, yo no sé de esta bronca, cuando tengas un procedimiento penal yo te ayudo porque ahí sí sé, pero aquí de laboral no sé. Total, me había aceptado hechos, incluso el hecho de que se había una relación de trabajo, de que era infantil,
de que era una trabajadora infantil, de que había bebido, perdónenme, de que había vendido bebidas embriagantes, lo cual lo encuadraba incluso en una situación penal complicada para la patrona, que era una persona física, una señora. El otro asunto, con un incidente de personalidad, yo me doy cuenta que la contestación de la demanda, por haber tenido la contestación primera de la trabajadora infantil, emplazan después a la otra trabajadora y me doy cuenta que en la contestación de demanda no está firmada por la patrona, por la representante, que era una burda falsificación. Y entonces, cuando yo eh, presento mi réplica, presento un incidente de personalidad, obviamente a los 3 días la presento, hago mi réplica y ahí mismo iba el incidente de personalidad. Igual también para sorprender un poquito a mi contrario. Y entonces presento mi incidente de personalidad. Se desarrolla el incidente de personalidad para no hacerles el cuento más largo y lo importante es que se llega el día en el que se va a resolver ese incidente de personalidad porque nos fuimos hasta la pericial. Suben la pericial al sistema y la pericial decía que teníamos razón, que era una falsificación. Con todos esos elementos, yo tenía para obtener una sentencia y obtener una sentencia cuantiosa, que lo que iba a lograr, pues, además de pegarle económicamente a una persona física fuertemente, les estoy hablando que el tema de la trabajadora infantil oscilaba entre los 350,000 pesos, más o menos. Y el tema de la otra trabajadora estaba en ese momento oscilando entre los 120, 130,000 pesos, en ese momento. Total, arreglamos el asunto, los dos asuntos. Y créanme que, lo voy a decir tan claro, no nos manchamos. ¿Por qué? Porque somos éticos y creo que así deberíamos de ser todos. Y decir, a ver, espérame tantitito, voy a obtener una sentencia que a ver cómo me cobro del establecimiento, pero bueno, incluso mi socio, y lo voy a decir con todas sus letras, me dijo, yo no lo hubiera arreglado. Le digo, sí, porque, ¿sabes qué? Aquí la situación es, es el ser humano, el estar tranquilo conmigo mismo, porque además hay implicaciones penales para el abogado incluso, ¿eh? Bueno, el abogado ya no se presentó a las últimas 2 audiencias, ni a la toma de muestras, ni cuando iban a resolver el incidente. ¿Saben qué nos ganamos? Y se lo dije yo a mi socio, a mi hijo, a Juan Luis. Digo, ¿sabes qué nos ganamos? El respeto de todos. Y es cierto, ¿eh? Al día siguiente, el juez con el que yo había tenido un altercado fuertemente en la toma de muestras, fue y me extendió la mano. Gracias, corazón. Yo creo que eso no tiene valor, maestro Lucas. Eso te ganas el respeto de todos, incluso de la demandada, ¿eh? O sea, ya la demandada estaba así consciente y casi, casi dándome las gracias. ¿Pero por qué anteponer mis intereses? Obviamente que los trabajadores también aceptaron, que la voluntad de ellos era lo que imperaba. Sin embargo, pues bueno, fueron conscientes, fueron éticos y nosotros también. Pero ahí para reforzar lo comentado, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestro, muy amable, gracias. No, de qué, de qué. Y bueno, aquí en Grupo Argon es lo que tratamos de hacer. Yo creo que esa objetividad, y siempre se los planteo, es porque, bendito sea Dios, pues hemos tenido la oportunidad de ser autoridad durante más de 25 años, pero también hemos sido representantes de una institución bancaria por ahí, de estos años de servicio que he tenido por ahí. No me perdí, cuando digo me perdí, es que me perdí en el servicio público. Pues estuvimos 1 año y medio, casi 2, en un banco como representantes, y luego ya dejando el servicio público aquí del TECA, como secretario general operativo, pues nos dedicamos 100% ya
al litigio. Entonces, tenemos esa visión, y además he sido trabajador y además he sido patrón, entonces creo que cuando tienes esa visión de todos los sectores, incluso más allá de ellos, puedes lograr esa objetividad y decir, híjole, pero además la objetividad sirve precisamente para esto, para cuando nosotros decimos nuestra verdad en la demanda, podemos pensar y ponernos en los zapatos del otro y decir, ah, caramba, a ver, ¿qué me va a decir mi contrario? Y no es que tengamos bolita mágica. En el asunto que les comentaba de Canal 22, que dan un aviso de rescisión, yo sé lo que me van a contestar. O sea, me van a contestar excepcionándose con que el despido fue justificado bajo una rescisión, y espero que contesten antes de que acabe el curso y se los voy a enseñar, pero no te y lo acaban de admitir la demanda ayer. Pero ya sé cómo me van a contestar, me van a decir, hay una confesión expresa de que hay un aviso de rescisión y que lo aceptó. Luego entonces, pues yo ya tengo acreditado que le di el aviso de rescisión y he cumplido con la ley. Les prometo que va a ser así, pero ya lo estaremos viendo y se los voy a mostrar cuando tenga la contestación. Van a ver que por ahí se van a ir, con esa excepción, van a insistir en que hay un despido justificado basado en ese aviso de rescisión y que como nosotros en la demanda decimos que sí hay un aviso y que lo recibió esta persona que es un abogado, es decir, que es perito, y que él sabía los alcances. Ah, sí, por eso. O sea, claro que sí sabía. Eh, por eso, como estaba hecho con las patas, por eso lo aceptó, por ser. Pero ya se lo dijimos desde la demanda, pero van a ver en la contestación, va a ser por el estilo. Eh, por último, pero considero que es lo más importante, será explicar con una argumentación, ya dimos, porque eso es lo importante, ya dimos nuestros hechos, pero en nuestra demanda, en nuestra contestación, en la réplica, en la contrarréplica, que esto lo mencionamos en el curso de actualización, pero lo voy a rescatar aquí. Considero yo que hoy en día la réplica y la contrarréplica en muchas ocasiones puede ser más importante que la demanda y la contestación. Debemos de ser más argumentativos para resaltarle a el juzgador las deficiencias que tuvo mi contraria al contestar, las confesiones expresas que ha hecho, el alcance que pudieran tener esas confesiones expresas, decirle cuáles son los hechos que no están controvertidos. Por ahí les dejé un ejercicio, se los voy a compartir también a ustedes, el del hecho número 3. Es un ejercicio nuevo de actualización que se los compartí al grupo anterior y se los voy a compartir a los que se están integrando a este grupo de razonamiento probatorio, para que me contesten el hecho 3, nada más el hecho del despido. A ver cómo me lo contestan. ¿Sale? No les digo más porque si no, no tiene chiste, ¿verdad? Pero les voy a compartir al ratito que termine la clase, por ahí lo tenemos en el chat, o si alguien lo puede jalar y pegar de una vez para que los demás compañeros sepan de lo que estamos hablando. Nada más contéstenme el hecho número 3, a ver qué me contestan, ¿sale? Porque, vuelvo a repetir, tanto en la demanda, lo que yo le argumente al juzgador, le va a ayudar a que el juzgador averigüe no la verdad, y esa verdad objetiva, lo que yo quiero, porque al final la verdad objetiva que yo le estoy queriendo demostrar al juez es la que estoy plasmando en mi demanda. No hay más. Por eso es bien importante esto de la verdad, de la teoría del hecho. Todo esto nos converge para el juzgador en ese análisis que va a realizar el juzgador. ¿Cómo lo va a realizar? Ya le dijimos, ya le argumentamos y ya le ofrecimos medios de prueba. Fíjense que el juzgador en sus manos tiene el método inductivo y el método deductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales.
Es decir, yo tengo la renuncia aquí, si tengo la renuncia aquí y no fue objetada, ese documento pues me está diciendo que renunció el trabajador, él mismo, en la réplica no la objeta, me dice que su firma, me dice que su huella, que existe el documento, tan solo con no objetarla. Y el método deductivo, que es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. El método inductivo se basa en la observación de hechos o fenómenos. Yo estoy observando la renuncia, está bien. Puede ser, por ahí tenemos un asunto de una renuncia. No sé por qué lo hizo la demandada, ¿eh? Eran 5 trabajadoras, por ahí solamente creo que nos falta resolverlo de una, ya los otros ya los fuimos resolviendo. Eh, no sé por qué lo hizo la demandada, que eh, renuncian, se supone, en noviembre del 2020. Y no sé por qué le pusieron un 1 al 2020 con una pluma, descaradamente. Los trabajadores habían visto el documento. Y entonces no, me lo cuentan y dije, neta, bueno, vamos, aquí sí, voy a decirles que fui despedido, a ver que me contesten con esa. Seguramente, yo les dije, seguramente no me van a presentar la renuncia. Pues sí la presentaron. Y entonces dije, qué bárbaros. Esto solamente viendo, observando el documento, me puedo percatar inductivamente que está falsificado, que está alterado, perdón, no falsificado, que está alterado el documento. Pero bueno, y con eso perdieron 2 de los asuntos y sentenciaron, y esos 2 los perdieron. Falta el otro por resolver, todavía por ahí se fue a conflicto competencial. Y bueno. Otra de las características del método inductivo son que son conclusiones que al final de cuentas son probables. Es decir, yo observo que hay una alteración, pero bueno, cabe la posibilidad de que, porque es probable que haya sucedido algo y el perito me diga, no, ¿o qué crees que no? Pero, porque no hay una conclusión definida, porque solamente lo estoy observando. Y dentro del método inductivo, otra de las características es que tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento, ¿no? El método deductivo tiene ciertas características, como que se establece conclusiones a partir de generalizaciones. Si lo diste de alta en el Seguro Social, una generalidad es que es tu trabajador. Método deductivo, partiendo de una generalización a el caso particular, que ya se los he comentado, el hecho de que des de alta a alguien o que esté dado de alta ante el Seguro Social es una presunción juris tantum. Falta que con otros medios de prueba acredites eh, que ese dado de alta pues fue por otras circunstancias, no porque era tu trabajador. Les pongo 2 ejemplos. En la Junta resolví un asunto donde la contadora da de alta a un familiar y el familiar después demanda. Nunca fue el trabajador de esta persona y por ahí pues acreditaron esta situación de que pues la persona esta laboraba en otro lado, nunca había laborado ahí, nunca se acreditó que haya percibido un salario, solamente existía la presunción de la dada de alta y acreditaron que la persona que estaba dedicada a dar de alta ante el Seguro Social para la empresa era la contadora y era la única que lo hacía. Entonces, bajo ese método deductivo, pudimos deducir que pues ella había hecho ahí una maniobra medio extraña. Y aquí tenemos ahorita, está dilucidándose un asunto aquí en Sonacaclán de una
creo que ya les había platicado acerca de eso, una persona que tiene una relación con una pseudoempresa, con otro cuate, el cuate le da un contrato donde le dice deposítame en esta cuenta, la cuenta es de la esposa, después se enferma, oye, dala de alta, no seas malito, mira que está un poquito enferma, ayúdanos, y ahí va a darla de alta, y la da de alta 6 meses, ¿no? Tratamos de demostrarle nosotros al juzgador que es en donde estamos llamando a los terceros interesados, ya se los había platicado entonces. Ahí tratamos de demostrarle que, si bien es cierto, bajo el método deductivo, puede la juzgadora deducir que si es su trabajadora, porque la dieron dada de alta, es una presunción jurisdiccional